Mi siguiente invitado es el profesor Garry Yenito, comentarista radial, catedrático universitario, predirector de la Escuela de Periodismo y pues expresidente, primer presidente del Consejo Nacional de Periodismo de Panamá. Garry, bienvenido, feliz Navidad a ti y buenos días. Gracias, Fernando. Otra vez regresamos a lo mismo. A lo mismo. Mira, ¿me escucha, no? Sí, alto y claro, Garry. Sí, mira, estoy bien preocupado por mi país, por la democracia que en estos momentos tenemos que cuidar. Nosotros no fundamos el Consejo Nacional de Periodismo para que aquí en Panamá la libertad de expresión se convierta en libertinaje. Hay una praxis muy importante en el periodismo que se llama verificar la fuente, confiable y responsable. No podemos utilizar el medio como patente de corso para dañar imagen personal. No importa la afiliación política, religiosa. Aquí lo que estamos buscando es que el periodismo sea un periodismo responsable y en base a la ética profesional. Y a mí lo que me llama la atención, Fernando, yo que soy estudioso y analizo los temas de comunicación, es que últimamente, lamentablemente, las personas que se están dedicando a ejercer de una manera irresponsable, sin ser periodistas, son los que están cometiendo los delitos en contra de un ser humano. Exacto. Yo no estoy defendiendo aquí a ningún político, a ningún religioso, ni me interesa el estrato social. A mí lo que me preocupa es que no se está haciendo un periodismo responsable. Y esto es lamentable porque no queremos en Panamá que ocurra lo que ha ocurrido en otros países. México, Brasil, Perú, Honduras en el 2011 asesinaron a 6 periodistas en el ejercicio. El periodista profesional, que somos la mayoría, somos los responsables cuando ejercemos la profesión. Aquí llamamos responsabilidad. 1, ética. 2, hacer un periodismo que sea en base a un periodismo democrático, con una libertad de expresión y no libertinaje. No estamos de acuerdo de usar el medio como una espada de Damocles. Tampoco estamos de acuerdo. Porque hay algo, Garry, tú como profesor de ética, que me llamó la atención. Ayer este grupo salió arropando a alguien que descaradamente mintió. Es decir, no chequeó sus fuentes, atribuyó un matrimonio a una persona que no era la persona que él decía, y los gremios periodísticos están avalando eso. Pero, Fernando, es lo peor. Cuando ya los gremios, que no son ni el sindicato ni el colegio, que tampoco no veo que están actuando, sí, pero son los medios elite, que se están dedicando a que en este país el libertinaje, ¿puede creer eso?, esté por encima de la libertad de expresión y el derecho a los pueblos a recibir la información. Pero esos medios no creen en la función social, en la educación, en la orientación de las comunidades. Entonces, no se puede defender a personas que tengan una grabadora y están filmando y mintiendo, diciendo públicamente que es una persona y no lo es. Sí. Y son tan descarados diciendo que tienen la prueba y la prueba no la tienen. Eso es peligroso. Las redes no deben ser manejadas de una manera irresponsable. Las redes es un medio peligroso, morboso, es un medio que no tiene que ver con medios de comunicación masiva. Entonces, cualquiera persona no puede agarrar un instrumento de comunicación para hacerle daño a la honra de una persona, calumnia e injuria. No me interesa el político de nadie. Eso afecta a la familia. Claro. Afecta a la familia. No podemos, en base a la libertad de expresión, hacer una serie de aseveraciones sin prueba. Eso es muy peligroso. Y yo no quiero que en mi país no se pueda darse una persecución a periodistas precisamente por la irresponsabilidad de uno que no cumple con esa función de ejercer
el periodismo en base a la libertad de expresión y con fuentes verificables, responsables. Entonces, estoy preocupado como periodista, como director de escuela, como padre de familia, de que no se le puede dañar la honra a una persona, no importa, quiero recalcar, no importa su afiliación política, religiosa y su condición social. Hay que respetar al ser humano. Los derechos humanos, fundados en 1948, no está diciendo que los derechos humanos es para hacerle daño en los medios a las personas sin tener pruebas. Los derechos humanos hay que respetarlos en base en la libertad de expresión y en base a lo que tiene derecho el pueblo de recibir información sin ningún tipo de censura. Pero yo no estoy de acuerdo, Fernando, lo que se está haciendo en momento y lo que se está viendo en las redes. Sí. Es muy peligroso y estamos llevando una sociedad a una sociedad anárquica en materia de comunicación social. Bueno, ¿cómo recoger la leche derramada? Y esa es la gran ironía de todo esto. Es decir, porque nosotros pareciéramos estar camino, y tú que viviste eso muy joven, a tener un proceso político y a tener lo que era la vida política entre el 64 y el 68. Hace unos minutos mi tía Mayín hablaba del caso de Fulele Calvo con Aquilino Boit. Es decir, estamos llegando a ese grado de nihilismo donde pues pareciera que estamos a punto de llegar a ese punto sin retorno de las diferencias pues, y de las honras, destruirlas en medio y después el sálvese quien pueda. ¿Quieres decir la verdad, Fernando? A ver. Va a parecer un poco medio odioso. ¿Quieres decir la verdad? El periodismo de hoy, en comparación al periodismo de ayer, es peor. Sí. Es peor. Sí, es peor. Yo he hecho análisis, es peor. ¿Qué ocurre? Hoy tenemos medios modernos. Antes no, los medios no eran modernos. Claro que había casos aislados. El caso que tú acabas de mencionar de Fulele Calvo y otro caso más. Pero hoy por hoy, el periodismo se ha convertido, lamentablemente, y además yo culpo a los dueños de los medios, porque los dueños de los medios son responsables también de cuidar la libertad de expresión. Porque el periodista es el que paga la responsabilidad cuando se comete un hecho de lo que estamos en estos momentos conversando. Pero el dueño del medio tiene que ser responsable. Porque, mira, Fernando, el dueño del medio es el que controla la información, no es el periodista. El periodista viene un instrumento del poder económico y del poder político. Lamentablemente el periodista es el que paga los sacos rotos, como decimos a buen panameño, de la irresponsabilidad de los medios. Pero son los dueños de los medios y salen algunos sectores en este país que no son gremios, sí, que no son gremios, son asociaciones sin fines de lucro, gremio es otra cosa, a decir y demás, y presentan a este individuo en la televisión como si fuera una gracia. Él también corre peligro por su irresponsabilidad. Eso es peligroso lo que estamos viviendo en este país. Por eso que yo enfoco, y lo voy a seguir diciendo, que en este país, para que se acabe con ese libertinaje, hay que regular el ejercicio del periodismo en Panamá. El único país en América Latina que no hay una regulación en el ejercicio del periodismo es en Panamá. ¿Por qué queremos un ejercicio, una regulación? Porque en la regulación, el medio y el periodista van a tener la responsabilidad en el ejercicio. Y lo más importante, Fernando, como tú lo señalaste, es la ética profesional. Si no manejamos un periodismo con ética profesional, vamos a tener consecuencias muy lamentables y eso es lo que no queremos para nuestro país. Tenemos que regular el ejercicio e inclusive países como Haití, que es un país pobre, tiene ley de prensa. Pero ¿cuál es el miedo? Tenemos que regular el ejercicio del periodismo para que se acabe estos abusos, ¿no? Claro. En dañar las honras de los ciudadanos. Pero una pregunta, Gary. Yo no estoy defendiendo aquí a ningún político. ¿Va a haber algún pronunciamiento por parte de la academia de la situación como está? Bueno, es que casualmente, cuando se dan estos casos, yo espero que bajen un poco las pasiones y yo hago mi pronunciamiento. Y mi pronunciamiento lo hago solo, yo no lo hago con ningún gremio. Yo hago solo el pronunciamiento
en base a lo que señala la academia. ¿Por qué? Porque tenemos que estar permanentemente vigilantes a que en nuestro país la libertad de expresión no sea un libertinaje y que no sea una patente de corso para que cualquiera persona agarre un micrófono o una cámara de filmar y le haga daño a la honra de un ciudadano panameño. Y quiero recalcar, no me interesa la afiliación política ni religiosa. Todos los panameños tenemos derecho de vivir y de gozar de una libertad de expresión, pero con responsabilidad. Y yo aspiro que para el 2022 unamos fuerza para presentar un anteproyecto de ley que regule el ejercicio del periodismo en este país. Pero eso aspiro, y esa va a ser la lucha que va a tener la Escuela de Periodismo en el 2022. Más peligroso es que tus estudiantes y las personas que están estudiando periodismo crean que esta forma de ejercer el periodismo sin reglas básicas, pues convirtiéndose casi en un panfleto político, sea lo normal. Es decir, que nazcan personas sin ningún tipo de moralidad, que sean amorales políticos, pues, y vayan y estén con ese arma que es la pluma, pues ejerciendo pues más un periodismo panfletero que un periodismo responsable. Fernando, la Universidad de Panamá, nuestra facultad, forma buenos periodistas. Ahí están, son reporteros, son redactores, son jefes de redacción. Pero hay un problema, Fernando, y tú lo debes saber también. El colega cuando egresa y va a ejercer la profesión, lamentablemente a veces es manipulado y controlado por el dueño del medio. Y lo que le enseñamos en las aulas de clase se lo olvida. No tanto que se lo olvida, no lo ponen en función, porque ese instrumento lo regula el dueño del medio. Y el periodista se autocensura también, claro, que es peor que la censura, porque tú sabes que hay lista en los medios de los intocables. Entonces, nosotros lo formamos bien. No, además se contaminan. Además que un grupo crea que ellos son los dueños absolutos de la libertad de expresión y lo que ellos dicen va a misa y lo que dice el resto hay que ponerlo siempre en duda. Así mismo es. Se han convertido algunos dueños, no todos, quiero aclarar, sí, en el personaje más funesto de la historia, que se llamó el cardenal Richelieu. Se han convertido en los cardenales Richelieu en pleno siglo. Bueno. Seguimos formando buenos periodistas. Lamentablemente los dueños de los medios controlan. Hay que respetar la empresa privada, yo la respeto. Pero la libertad de expresión es una responsabilidad entre el dueño del medio y el periodista en ejercicio. Hay otra cosa que pasó casi desapercibida, fue que hace una semana Álvaro Alvarado le gana una demanda de calumnia a José Miguel Guerra. Sí. Ahí pareciera que esa patente de corso no solamente está para decir lo que pienso, sino que parece que los periodistas son los únicos que pueden demandar. Bueno, a mí me da mucha pena cuando dos colegas están en la ley, en acusaciones. Es muy lamentable. Yo pienso que los periodistas tenemos que protegernos. Ahora, eso no significa que si un colega se siente lastimado en su honra, puede sí, pero ¿por qué, ¿por qué hay la reacción tan... esa demanda. Sí, pero ¿por qué la reacción de los gremios, en este caso contra el señor Valenzuela, que no es periodista y hasta donde yo sé no está afiliado a ninguno de los gremios que ayer abanderaron o acaudillaron su causa, y no con José Miguel Guerra, que incluso fue presidente del Colegio de Periodistas? Bueno, tú me estás haciendo responder cosas que no quiero. Acuérdate que ese señor pertenece a un grupo de élite, que sí tienen intereses económicos y políticos y prácticamente lo utilizan para hacer este tipo no periodismo, de acciones que no tienen que ver con el ejercicio del periodismo, acciones, porque no es la primera vez que él ha sido denunciado. Entonces yo pienso que cuando una persona se comporta de esa naturaleza, tiene un problema. Tiene un problema porque tú no puedes amansarla. Está haciendo acusaciones por ahí como confeti en carnaval. Y tú no vas a esperar entonces que te van a hacer una demanda. Pero qué diferencia, pero Gary, es que caemos exactamente. Tal vez, al señor Guerra declararse culpable, él lanzó unos comentarios infundados
¿Y qué diferencia hay entre él y el señor Valenzuela? Que también pues lanzó, dio por hecho cosas que no eran ciertas. ¿Por qué se defiende a uno sí y a otro no? Bueno, yo te lo voy a reiterar. Guerra fue presidente del colegio. Es un gran colega, cometió un error. Sí. Pienso que los medios debieron llamarlo a los dos y establecer una mea culpa, ¿no? Una Sí. mea culpa pública, porque los seres humanos también cometemos errores, pero yo entiendo por qué tú me estás haciendo esa pregunta. Lo que pasa es que Guerra no pertenece a la élite, el otro señor sí. Entonces, ¿qué le importa al Consejo y qué le importa al foro con Guerra? Le interesa los intereses de este muchacho que está haciendo por ahí una serie de barbaridades de una manera descontrolada. Y es peligroso porque quiero dejar un mensaje. No podemos permitir que en nuestro país se dé este tipo de libertinaje, porque tenemos que buscar la manera que no ocurran situaciones que se han dado en otros países. Claro. Panamá es un país donde todos nos conocemos, todos somos familia. Pienso que estamos a tiempo, y yo quiero recalcar que la única forma de establecer la responsabilidad en el ejercicio, en mi opinión muy personal, es que se regule el ejercicio. ¿Por qué? Porque de esa forma se establecen responsabilidades del dueño del medio y responsabilidades del periodista que ejerce. Y es más, ¿por qué ocurre lo que ha pasado? Porque cualquiera persona puede ser periodista en este país, pues. Y por eso tenemos que regular, para que cualquiera persona no sea periodista en este país. Es una profesión digna y tenemos que elevarla a ese nivel. Entonces, cualquiera persona viene, va a un medio, te acusa, libertad de expresión. ¿Y qué pasó con la honra de la persona? ¿Qué pasó con la familia? Eso tiene que terminar. Y la única manera de terminar con este problema de libertinaje y de la mala praxis viene siendo una creación de una ley que regule el ejercicio del periodismo, y en ese norte la escuela va a participar. Bueno, Garry Yenito, profesor catedrático universitario, director de la Escuela de Periodismo, comentarista radial y con escrito. Gracias, profesor. Bien.